¿Qué papel puede jugar el fútbol para realmente lograr un cambio, el cambio positivo que queremos ver en la sociedad? Totalmente. Hoy por hoy el fútbol es un deporte que muchas veces es estereotipadamente dirigido para hombres o para personas que no necesariamente buscan un enfoque más inclusivo. Entonces nosotros como Fútbol Más buscamos de que el deporte sea el motor de cambio para que las niñas, jóvenes y lideresas de las comunidades puedan sentirse representadas, empoderadas y que vean que la cancha es un espacio de igualdad y que no solo son las buenas acciones que se realizan dentro del campo, sino también fuera de ellas. El deporte hoy por hoy también es una oportunidad para que ellas se sientan mucho más acompañadas y sientan de que también es un espacio de diálogo y construcción en conjunto. Cuando tú estás trabajando en esas iniciativas con esas poblaciones, con el deporte, ¿qué ves? ¿Cuáles son los cambios muy concretos que ves, por ejemplo, en cuanto a los estereotipos? La verdad es que muchos, porque hoy por hoy los niños al inicio pensaban de que el deporte como tal es un espacio de representación netamente masculina y excluían muchas veces a las niñas y a las adolescentes de poder participar activamente de esos espacios. En las escuelas también vemos que el horario del recreo solo es ocupado por los hombres, por las niñas, pero no por las niñas. Entonces, nosotros desde nuestras iniciativas y también el deporte como tal busca que en este espacio haya una equidad y representación, la que las niñas tengan un papel mucho más protagónico y los mismos niños también interioricen de que no solo ellos son los que deben tener un protagonismo, sino también deben buscar que la cancha sea un espacio de equidad. También utilizan, o en sus iniciativas también utilizan el deporte o el fútbol como un medio para tocar otros temas como más sensibles en la sociedad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran utilizar como el fútbol como una forma de hablar de esos temas más difíciles? 100%, nosotros siempre decimos de que el deporte o el fútbol como tal es la excusa para tocar algunas temáticas que a veces pueden ser un poco más complicadas de llegar a algunas comunidades o algunos sectores. Hemos tenido iniciativas relacionadas a la prevención del embarazo adolescente o al derecho a decidir, en la que muchas veces las masculinidades como que no desean abordar estas temáticas. Nosotros utilizamos el fútbol como un medio para que ellos se sientan atraídos y a través de dinámicas de ludificación, a través de ejercicios mucho más prácticos, empezamos a sensibilizar, ¿no? Primero sensibilizarlos sobre la problemática, sobre su rol como motores de cambio, y luego también empezamos a hacerles ver de que desde su propio protagonismo pueden ser actores que beneficien tanto a las problemáticas relacionadas para las mujeres como también actores de representación en su misma comunidad. ¿Nos puedes contar alguna historia muy concreta de cómo has visto el cambio en la vida de una niña, por ejemplo? Sí, 100%. Hace poco tuvimos un programa que se llamaba Campeonas sin Barreras de la mano de UNESCO, en donde implementamos un programa en 10 escuelas de Lima, en donde justamente buscábamos que el espacio de educación física fuera un espacio tanto para niñas como para niños, en donde pudieran practicar disciplinas deportivas y trabajar temáticas de género y equidad. Había una de las niñas particularmente que se llamaba Romina, que nos indicó de que ella nunca había tenido la oportunidad de jugar en un espacio deportivo. Simplemente las mujeres habían normalizado, o sea, el colegio había normalizado que las niñas estuvieran en la gradería, haciendo, conversando, teniendo como que espacios de compartir, pero no podían practicar deporte, ¿no? Porque era un espacio netamente masculinizado. Entonces, cuando implementamos el programa y empezamos a sensibilizar sobre la importancia de tener esta representación, ella nos dijo de que era la primera vez que había podido jugar con un balón y que justamente todas las temáticas que había aprendido las había podido llevar a casa y que ahora se sentía mucho más segura en un espacio educativo que al principio había sido un espacio que la recriminaba mucho, ¿no? Entonces hay un proceso de transformación que no solo busca también trabajar con las niñas como tal, como foco principal, sino también con diferentes actores, ¿no? Docentes, padres, compañeros como tal, porque al final es una lucha que tienen que tener diferentes actores, no solo uno. ¿Cuál es el cambio que quieres ver en la sociedad a través del fútbol? A mí me encantaría que el deporte, el fútbol, el vóley, diferentes disciplinas pudieran ser como una oportunidad de visibilizar las diferentes brechas y los diferentes problemas que hoy por hoy afronta cada una de las niñas, niños y adolescentes que están en el Perú. Es un espacio de mucha exposición que también hoy por hoy mueve masas, mueve corazones, mueve pasiones y que también transforma realidades, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta poderosísima para justamente visibilizar los problemas y no solo eso, sino también generar propuestas de construcción colectiva. ¿Cuál es el vínculo entre el fútbol y el autoestima de una niña? La verdad es que muchísimo, porque el fútbol hoy por hoy es un deporte, como mencionaba, muchas veces masculinizado y hacer que una niña se sienta representada y valorada en la cancha con un balón de fútbol, en un espacio
en el que muchas veces se le tacha como que no es un espacio donde ella pueda participar, la empodera de sobremanera, le da un valor muy, muy fuerte a su persona, a su rol dentro de la cancha y dentro del espacio donde se encuentre. Entonces, para mí es una oportunidad muy valiosa para que ellas, a través del deporte, a través de un espacio de juego, de diversión, de compartir, en el que no solo está con iguales, sino también con personas de diferentes culturas, color, raza, etcétera, pueda también relacionarse positivamente.